la batalla constante entre la carne y el espíritu, y la importancia de caminar en el espíritu para vencer los deseos de la carne. Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Digo, pues, andad en el espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. A menudo, la vida cristiana comienza con una confesión de fe y un entusiasmo renovado por las cosas de Dios. Sentimos que todo ha cambiado, y por un tiempo vivimos con un gozo y una paz que nunca antes habíamos experimentado. Sin embargo, con el tiempo, muchos de nosotros comenzamos a sentir que algo nos falta. La carne, nuestra vieja naturaleza que pensábamos que había sido vencida, vuelve a aparecer con sus tentaciones y deseos. Empezamos a luchar, a intentar resistir por nuestras propias fuerzas, y descubrimos que no es suficiente. Watchman Nee lo entendía bien. Sabía que la clave para la vida cristiana no está en nuestro esfuerzo o en nuestras capacidades, sino en nuestra total y absoluta dependencia de Dios. En el fondo, todos llevamos una inclinación hacia la autosuficiencia. Queremos sentir que podemos manejar nuestras vidas, que podemos tomar decisiones correctas y que tenemos el control. La carne, esa parte de nosotros que se resiste a la voluntad de Dios, se alimenta de esta ilusión. Nos hace creer que podemos cumplir con los mandamientos de Dios, que podemos vencer el pecado y vivir una vida santa con nuestro propio esfuerzo. Pero esta es una de las mayores mentiras que el enemigo nos cuenta. Watchman Nee enseñaba que la autosuficiencia es el enemigo de la vida espiritual, porque la vida cristiana no puede vivirse en nuestras propias fuerzas, solo puede vivirse en la total dependencia del Espíritu Santo. La dependencia de Dios no es una opción en la vida cristiana, es una necesidad absoluta. El apóstol Pablo lo entendió profundamente cuando escribió en Filipenses capítulo 4, versículo 13, «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Este versículo no es una declaración de autosuficiencia, sino una declaración de dependencia total en Cristo. Pablo no estaba diciendo que podía hacer cualquier cosa por su propia cuenta, sino que era a través del poder de Cristo en él que podía vivir la vida que Dios le había llamado a vivir. Watchman Nee enseñaba que la verdadera fuerza del cristiano no proviene de su capacidad, sino de su debilidad. Porque es cuando reconocemos que no podemos, que Dios comienza a obrar con su poder. Pero muchos de nosotros luchamos por aceptar esta verdad. La carne quiere controlar, quiere ser independiente, quiere poder decir yo lo logré. Este es el orgullo que se esconde en nuestro corazón, y mientras no rompamos con esa autosuficiencia, nunca experimentaremos la verdadera libertad que Dios nos ofrece. Watchman Nee enseñaba que la carne, aunque debilitada por la obra de Cristo en la cruz, sigue siendo una fuerza poderosa si no aprendemos a depender del Espíritu Santo. Cada vez que intentamos vivir la vida cristiana en nuestras propias fuerzas, estamos dándole poder a la carne y debilitando la obra del Espíritu en nosotros. El apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 16, nos da una clave vital para la vida cristiana. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esta es la esencia de la vida cristiana. No se trata de esforzarse más, de hacer más o de intentar controlar más. Se trata de aprender a caminar en el Espíritu, de vivir en dependencia de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Watchman Nee explicaba que andar en el Espíritu es vivir con una conciencia constante de nuestra necesidad de Dios. Es reconocer en cada momento que sin Él no podemos hacer nada. Pero, ¿cómo se ve una vida de dependencia de Dios? ¿Cómo podemos dejar de confiar en nuestras propias fuerzas y aprender a depender completamente de Él? La respuesta está en la rendición. Watchman Nee enseñaba que la rendición total a Dios es el primer paso hacia una vida de dependencia. Rendirse no es un acto pasivo de resignación, es un acto de fe activa. Es reconocer que nuestras fuerzas son insuficientes y que necesitamos que Dios tome el control.
Cuando nos rendimos a Dios, le estamos diciendo, no puedo hacerlo por mí mismo, pero confío en que tú puedes. Sin embargo, rendirse no es algo que ocurre una sola vez. Es un proceso diario. Cada día debemos elegir rendirnos a Dios. Cada día debemos elegir depender de Él, en lugar de nuestra carne. Y esta es la parte difícil, porque la carne siempre está presente, siempre queriendo volver a tomar el control. Watchman Nee nos advertía que la carne no muere fácilmente. Es por eso que la rendición diaria es tan importante, porque mientras más dependamos de Dios, más debilitamos el poder de la carne en nuestras vidas. La dependencia de Dios también requiere humildad. Requiere que admitamos que no tenemos el control, que no somos autosuficientes. Y esa es una verdad difícil de aceptar, especialmente en un mundo que valora tanto la independencia y el éxito personal. Pero en el reino de Dios, las cosas funcionan de manera diferente. Jesús mismo nos enseñó que el camino hacia la grandeza es el camino de la humildad, el camino de la dependencia. En Juan capítulo 15, versículo 5, Jesús dijo, «Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer». Esa es la realidad. Separados de Cristo no podemos hacer nada. La carne siempre buscará hacernos sentir que podemos hacer algo por nuestra cuenta, que podemos manejar nuestras vidas sin depender totalmente de Dios. Pero esa es una ilusión que nos lleva al fracaso. Watchman Nee enseñaba que solo cuando llegamos al final de nosotros mismos, cuando admitimos que no podemos más, es cuando comenzamos a experimentar la verdadera libertad en Cristo. Porque es entonces cuando Dios puede obrar plenamente en nosotros. La vida cristiana no se trata de lo que podemos hacer, sino de lo que Dios puede hacer a través de nosotros cuando nos rendimos completamente a Él. Si te sientes cansado, si te sientes frustrado por intentar vivir una vida cristiana que parece siempre fuera de tu alcance, te animo a que te rindas. Deja de intentar hacerlo todo por ti mismo. Deja de intentar controlar cada aspecto de tu vida. Watchman Nee nos enseñaba que la verdadera libertad se encuentra en la dependencia total de Dios, y esa libertad no es algo que podemos lograr por nuestras propias fuerzas. Es un regalo que recibimos cuando nos rendimos a Cristo. La vida cristiana es una vida de dependencia. No podemos vivirla por nuestras propias fuerzas. No podemos vencer la carne por nuestra cuenta. Solo cuando aprendemos a depender completamente de Dios, cuando dejamos de luchar con nuestras propias armas y nos rendimos al poder del Espíritu Santo, es cuando experimentamos la verdadera libertad. Watchman Nee lo sabía bien. El camino hacia la vida abundante en Cristo comienza con la dependencia total de Dios. Si hoy te sientes atrapado en un ciclo de esfuerzos fallidos, si sientes que por más que lo intentas, no puedes vencer las tentaciones, te invito a que te detengas, te rindas y pongas toda tu confianza en Dios. Él es fiel, Él es fuerte cuando tú eres débil, y cuando aprendas a depender completamente de Él, encontrarás la paz, la fuerza y la libertad que tu corazón tanto anhela. Ser cristiano no garantiza automáticamente que vivamos una vida en el Espíritu. Podemos asistir a la iglesia, leer la Biblia e incluso orar, y sin embargo, seguir siendo cristianos carnales, atrapados en la esclavitud de nuestros propios deseos. La carne, esa parte de nosotros que busca placer y satisfacción en lo que es temporal y egoísta, nos mantiene cautivos si no aprendemos a rendirnos al Espíritu. Watchman Nee entendía profundamente la diferencia entre un cristiano espiritual y un cristiano carnal, y nos enseñaba que vivir en la carne es vivir en una prisión silenciosa, una en la que ni siquiera nos damos cuenta de que estamos atrapados. El cristiano carnal no es necesariamente una persona que vive en pecado grave o que se ha apartado completamente de Dios. Muchas veces es alguien que conoce la verdad, que ama a Dios, pero que sigue luchando con su naturaleza pecaminosa, sin haber aprendido a vivir en la libertad que el Espíritu Santo ofrece. Este cristiano sigue atrapado en patrones de conducta que lo mantienen alejado de una vida plena en Cristo. Se esfuerza, intenta hacer lo correcto,
pero siempre parece estar dando vueltas en el mismo círculo de fracaso y frustración. Watchman Nee decía que el problema del cristiano carnal es que intenta vivir la vida cristiana con sus propias fuerzas, y eso lo lleva al agotamiento y al desánimo. Hay una gran diferencia entre vivir en la carne y vivir en el espíritu. El cristiano carnal puede tener todas las intenciones de seguir a Dios, pero sigue dependiendo de su propio entendimiento, de su propia voluntad, en lugar de rendirse completamente al espíritu. Este tipo de vida se caracteriza por la lucha constante, por el esfuerzo humano por hacer lo correcto sin el poder de Dios. El cristiano carnal vive dividido, sabiendo lo que es correcto, pero siendo arrastrado por los deseos de la carne. El apóstol Pablo describe esta lucha en su carta a los Romanos, en el capítulo 7, versículo 15, cuando dice: «Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago». Este es el grito de frustración de alguien que ha experimentado la realidad de la esclavitud de la carne. Watchman Nee nos enseñaba que este no es un estado que debamos aceptar como normal en nuestra vida cristiana. Dios no nos llamó para vivir en constante derrota, atrapados en nuestros propios deseos. Él nos ha dado el Espíritu Santo para que vivamos en victoria, para que experimentemos la libertad de una vida dirigida por Dios. Pero el problema es que muchos de nosotros hemos aprendido a convivir con la carne. Nos hemos acostumbrado tanto a esa lucha interna, a ese ciclo de altibajos que creemos que es lo normal. Pensamos que es parte de la vida cristiana, que siempre será así, que nunca podremos vencer realmente los impulsos de la carne. Pero eso no es lo que Dios tiene para nosotros. Él no nos llamó para vivir en esclavitud, sino para ser libres. Watchman Nee explicaba que la libertad que Cristo nos ofrece no es solo una promesa futura, es una realidad que podemos experimentar aquí y ahora, pero solo si aprendemos a depender del Espíritu y no de nuestra propia carne. La carne nos engaña. Nos hace creer que podemos encontrar satisfacción en cosas temporales, que podemos ser felices si seguimos nuestros propios deseos. Pero la verdad es que cuanto más alimentamos la carne, más esclavizados nos volvemos. La carne nunca se satisface, siempre quiere más, y ese es el gran engaño. Pensamos que podemos controlar nuestros deseos, que podemos manejarlos, pero al final son ellos los que nos controlan a nosotros. Watchman Nee advertía que la vida carnal es una vida de constante insatisfacción. Nunca encontraremos paz, nunca encontraremos gozo verdadero mientras sigamos siendo gobernados por la carne. Watchman Nee enseñaba que la verdadera libertad comienza cuando dejamos de intentar controlar la carne con nuestras propias fuerzas y empezamos a depender completamente del Espíritu Santo. La clave no está en luchar más fuerte, sino en rendirnos más profundamente. El cristiano carnal sigue luchando por su cuenta, sigue intentando vencer sus tentaciones por su propia cuenta, pero la victoria no se encuentra en el esfuerzo humano, se encuentra en la rendición total a Dios. Y esa rendición es algo que debe hacerse cada día, en cada momento. La vida carnal no solo nos roba la paz y el gozo, también nos impide cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Nos mantiene distraídos, enfocados en nosotros mismos y en nuestras propias luchas, en lugar de vivir una vida plena en el Espíritu, sirviendo a Dios y a los demás. Watchman Nee decía que la carne nos atrapa en una burbuja de egoísmo. Mientras estemos atrapados en la carne, no podremos ver más allá de nuestros propios deseos, de nuestras propias necesidades. Y eso es exactamente lo que el enemigo quiere: mantenernos ocupados con nosotros mismos para que no vivamos el llamado que Dios nos ha dado. Pero la buena noticia es que no tenemos que seguir viviendo de esta manera. No estamos condenados a una vida carnal. Dios nos ha dado su Espíritu para que vivamos en libertad, para que experimentemos la victoria sobre la carne. Pero esa victoria solo se puede experimentar cuando aprendemos a depender completamente de Él, cuando dejamos de luchar por nuestra cuenta y nos rendimos a su poder. Si te sientes atrapado en la carne, si sientes que por más que lo intentas no puedes superar ciertas áreas de tu vida, te invito a que te rindas,
Deja de intentar luchar con tus propias fuerzas. Deja de intentar controlar lo que no puedes controlar. Watchman Nee nos enseñaba que la clave para la victoria es la rendición. Cuando dejamos de luchar por nuestra cuenta y permitimos que el Espíritu Santo tome el control, encontramos la libertad que tanto anhelamos. El cristiano carnal vive en esclavitud, pero el cristiano espiritual vive en libertad. Y esa libertad no es solo para algunos, es para todos los que están dispuestos a rendirse completamente a Dios. Watchman Nee nos mostraba que la vida plena que Dios tiene para nosotros está disponible aquí y ahora, pero requiere una rendición total. No una rendición parcial, no una rendición condicional, sino una rendición completa. Cuando lo hacemos, encontramos la verdadera paz, el verdadero gozo y la verdadera libertad en Cristo. Dentro de cada uno de nosotros se libra una guerra constante. No es una batalla que podamos ver con nuestros ojos, pero la sentimos profundamente en nuestro interior. Es una guerra invisible cuyo campo de batalla es nuestro propio corazón. Si alguna vez has sentido esa lucha interior, esa tensión entre querer hacer lo correcto y la fuerza abrumadora que te empuja a hacer lo contrario, entonces sabes de lo que estoy hablando. Yo también lo he sentido. Watchman Nee comprendía esta guerra como pocos. Sabía que no es una simple disputa entre lo bueno y lo malo, sino una lucha feroz entre la carne y el espíritu. Y es una batalla que determina no solo nuestra vida diaria, sino nuestro destino eterno. El apóstol Pablo habló de esta lucha con gran sinceridad en su carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 19, donde dice: «Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago». Este versículo revela algo doloroso, nuestra incapacidad para hacer el bien por nuestra propia cuenta. Es como si algo nos tirara hacia abajo, hacia lo que no queremos hacer, y nos sintiéramos impotentes para resistir. Ese grito de frustración que Pablo expresa resuena en todos nosotros, que hemos intentado hacer lo correcto y hemos fallado. Watchman Nee lo sabía muy bien, porque él mismo había vivido esta lucha. Sabía que esta guerra es intensa y real. La carne y el espíritu están en guerra constante. La carne, nuestra naturaleza caída, nos lleva hacia el egoísmo, hacia el pecado, hacia lo que satisface nuestras pasiones temporales. La carne quiere ser el centro de todo, quiere ser adorada, quiere complacer sus deseos. Por otro lado, el espíritu, que habita en nosotros desde el momento en que nacemos de nuevo, nos llama hacia algo mucho más elevado, mucho más puro. Nos invita a vivir según la voluntad de Dios, a caminar en santidad, a rechazar lo que es pasajero y abrazar lo eterno. Watchman Nee explicaba que esta guerra entre la carne y el espíritu es una lucha de naturalezas. No es solo una cuestión de decisiones morales, sino de qué naturaleza dominará nuestra vida. El Espíritu Santo nos impulsa a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, pero el Espíritu no nos obliga. Nos llama, nos guía, pero nosotros tenemos que elegir seguirlo, y ahí es donde se libra la batalla. En esa encrucijada, entre lo que queremos hacer en el fondo y lo que nuestra carne nos grita que hagamos. La carne es ruidosa, es insistente, nos promete satisfacción inmediata, nos convence de que rendirnos a nuestros deseos será más fácil que vivir en el espíritu. Y muchas veces caemos en esa trampa. Watchman Nee decía que esta guerra no es algo ocasional. No es que un día te despiertes y todo esté en paz, y al día siguiente comience la lucha. No, esta guerra se libra todos los días, en cada decisión que tomamos, en cada pensamiento que dejamos habitar en nuestra mente. Todos los días, la carne y el espíritu están en conflicto, tratando de ganar el control de nuestra vida. Pero esta batalla no es una batalla justa, porque la carne es poderosa. Tiene sus raíces en nuestro ser desde el nacimiento y sabe exactamente cómo manipularnos. Pero hay esperanza. La victoria sobre la carne no viene de nuestras propias fuerzas. No se trata de que un día decidamos ser mejores personas y eso sea suficiente para ganar la batalla. Si intentamos luchar contra la carne con nuestras propias fuerzas, siempre fracasaremos.
Watchman Nee explicaba que la carne solo puede ser vencida por el Espíritu. Solo el poder del Espíritu Santo en nosotros puede subyugar los deseos de la carne y darnos la victoria. Aquí es donde muchos de nosotros fallamos. Queremos vencer la carne, queremos vivir una vida santa, pero seguimos intentando hacerlo por nuestras propias fuerzas. Seguimos pensando que si nos esforzamos lo suficiente, podremos controlar nuestros deseos, nuestras emociones, nuestros pensamientos, pero eso nunca funciona. Y cuanto más lo intentamos, más frustrados nos sentimos. Watchman Nee enseñaba que esta es una de las mayores trampas del enemigo: hacernos creer que podemos vencer la carne por nuestra cuenta, pero no podemos, y hasta que no lo entendamos seguiremos perdiendo la batalla. La carne no se rinde fácilmente, nos seduce con pequeñas tentaciones, con pequeñas concesiones. Nos dice que un pequeño pecado no es tan grave, que podemos ceder solo esta vez. Pero cada concesión que hacemos a la carne es como una puerta que se abre un poco más, permitiendo que la carne tome más control de nuestra vida. Antes de que nos demos cuenta, estamos completamente atrapados, esclavizados por nuestros propios deseos. Watchman Nee advertía que la carne es astuta y que si jugamos con ella, siempre perderemos. Sin embargo, la victoria ya ha sido ganada. Jesús en la cruz venció no solo al pecado, sino también a la carne. Cuando murió, llevó consigo nuestra naturaleza pecaminosa, y cuando resucitó, nos dio el poder de vivir en el Espíritu. Pero para experimentar esa victoria, necesitamos rendirnos completamente a Él. Necesitamos dejar de luchar con nuestras propias fuerzas y aprender a depender del Espíritu Santo. Es Él quien nos capacita para vivir la vida que Dios nos llama a vivir. El apóstol Pablo lo entendió muy bien. En Gálatas capítulo 5, versículo 17, Pablo explica: «Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais». Esta es la realidad de la vida cristiana. Es una vida de conflicto, de lucha entre dos naturalezas. Pero es una lucha en la que ya tenemos la victoria, si aprendemos a rendirnos al Espíritu. Watchman Nee enseñaba que la clave para ganar esta guerra invisible es la rendición. No se trata de luchar más fuerte, sino de rendirnos más profundamente. Rendirse al Espíritu Santo, permitir que Él tenga el control total de nuestra vida. Y esa rendición no es algo pasivo, no es simplemente dejar de intentar. Es una entrega activa, diaria, a la guía del Espíritu. Es negarse a uno mismo, tomar la cruz cada día, como Jesús nos llamó a hacer. Pero, ¿cómo se rinde uno al Espíritu? ¿Cómo se gana una guerra invisible? La respuesta está en la intimidad con Dios. Cuanto más cerca estamos de Él, más fácil es escuchar la voz del Espíritu, y menos poder tiene la carne sobre nosotros. Watchman Nee enseñaba que debemos cultivar una relación profunda con Dios, pasar tiempo en oración, meditar en su palabra, estar en constante comunión con Él. Cuando hacemos esto, el Espíritu se fortalece en nosotros y la carne pierde su poder. No se trata de luchar contra la carne con nuestras propias armas, sino de permitir que el Espíritu luche por nosotros. Esta es una batalla que ya ha sido ganada, pero solo la experimentamos cuando nos rendimos. La guerra invisible entre la carne y el Espíritu es real, pero también lo es la victoria que Cristo nos ha dado. Si aprendemos a rendirnos, si aprendemos a vivir en el Espíritu, entonces descubriremos que la carne ya no tiene poder sobre nosotros. Watchman Nee nos enseñaba que la verdadera libertad no viene de luchar más duro, sino de depender más de Dios. Si hoy sientes esa guerra en tu interior, si sientes que la carne te está ganando, te invito a rendirte. Deja de luchar por tu cuenta y permite que el Espíritu Santo tome el control. Porque es solo cuando te rindes completamente a Dios que encontrarás la verdadera paz y la verdadera victoria en esta guerra invisible. Hay un dolor profundo que surge cuando vivimos una vida dividida. Es un dolor difícil de expresar con palabras, pero que se siente en lo más profundo de nuestra alma, que es como una tensión interna constante que nos parte en dos.
porque estamos divididos entre dos realidades, el deseo de seguir a Dios y la inclinación de nuestra carne que nos arrastra en la dirección opuesta. Watchman Nee entendía este dolor como pocos. Sabía lo devastador que es vivir dividido, con una parte de nosotros queriendo hacer lo correcto, pero otra parte atrapada en los placeres y deseos de la carne. Este dolor no es solo una cuestión de elegir mal o de caer en el pecado de vez en cuando. Es una batalla interna que continúa día tras día y que, si no se resuelve, nos consume lentamente por dentro. La vida del cristiano carnal está marcada por una frustración constante. Conoce la verdad, sabe lo que es correcto, pero de alguna manera no consigue vivir plenamente esa verdad. Y esa sensación de fracaso, de siempre estar lejos de lo que podríamos ser, corroe el alma. El dolor de una vida dividida se manifiesta de muchas maneras. Lo vemos en nuestras oraciones, que parecen vacías y sin fuerza. Lo sentimos en la lectura de la Biblia, que ya no nos consuela como antes. Lo percibimos cuando cantamos alabanzas, pero nuestro corazón no vibra con gozo ni gratitud. Es como si hubiera una barrera invisible entre nosotros y Dios, una barrera que sabemos que nosotros mismos hemos construido, ladrillo a ladrillo, con cada concesión a la carne, con cada caída que dejamos pasar sin arrepentirnos profundamente. Watchman Nee sabía que esta barrera no puede eliminarse con nuestras propias fuerzas, solo puede derrumbarse cuando nos rendimos completamente al Espíritu Santo. El cristiano carnal vive en un ciclo de altibajos. En un momento está decidido a seguir a Dios con todo su corazón, pero al poco tiempo se ve atrapado en las mismas viejas tentaciones, y esa montaña rusa emocional lleva al desánimo. Es como si por más que lo intentemos, nunca podemos ser los cristianos que estamos llamados a ser. Y ese desánimo es peligroso, porque nos lleva a un estado de apatía espiritual. Empezamos a aceptar una vida mediocre, una vida en la que sabemos que no estamos viviendo plenamente lo que Dios tiene para nosotros, pero lo aceptamos como normal. Sin embargo, no debería ser así. Dios nos ha llamado a vivir una vida abundante, una vida llena de su Espíritu, donde ya no somos esclavos de la carne, sino que caminamos en libertad. Jesús dijo en Juan, capítulo 10, versículo 10, «Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia». Esa vida abundante no es algo lejano o inalcanzable, está disponible para todos nosotros, pero solo puede experimentarse cuando nos rendimos completamente a Dios. Mientras vivamos divididos, nunca conoceremos esa plenitud. Watchman Nee decía que el dolor de una vida dividida es una de las mayores trampas que el enemigo usa contra los cristianos, porque cuando vivimos así estamos impotentes, sabemos que estamos lejos de Dios, pero no sabemos cómo acercarnos de nuevo. Sabemos que hay algo mal en nuestra vida espiritual, pero no podemos identificar exactamente qué es, y mientras permanecemos en ese estado de incertidumbre, el enemigo sigue manteniéndonos cautivos. Nos hace creer que nunca seremos lo suficientemente buenos, que nunca podremos vencer la carne. Y debido a esa mentira, muchos cristianos terminan desistiendo. Dejan de luchar, dejan de intentar vivir una vida santa y se conforman con una vida de mediocridad espiritual. Pero esa no es la voluntad de Dios para nosotros. Él no nos llamó para vivir divididos, atrapados entre el espíritu y la carne. Nos llamó para ser libres, para vivir en plena comunión con Él, y esa libertad solo viene cuando finalmente tomamos una decisión, cuando nos rendimos completamente al Espíritu Santo y dejamos de aferrarnos a las tentaciones de la carne. Watchman Nee entendía que esta rendición no es fácil. Es un proceso doloroso, porque la carne resiste. La carne lucha con todas sus fuerzas para mantener el control. Pero una vez que nos rendimos, encontramos la paz que tanto anhelamos. El dolor de vivir una vida dividida no es solo emocional, sino también espiritual. Es como si nuestro espíritu estuviera en constante agonía, sabiendo que fuimos creados para algo más grande, pero viviendo muy por debajo de ese llamado. Sabemos que somos hijos e hijas de Dios, llamados a vivir en su presencia, a experimentar su gloria.
Pero, en lugar de eso, nos encontramos atrapados en deseos mundanos, en pecados que nos apartan de Dios. Y esa distancia entre lo que deberíamos ser y lo que realmente somos es lo que causa tanto dolor. Algunos de nosotros quizá ya ni siquiera sintamos ese dolor. Nos hemos acostumbrado tanto a vivir en esta división que nos hemos vuelto insensibles a ella. Pensamos que es normal vivir así, que todos los cristianos pasan por lo mismo. Pero esa es otra mentira que el enemigo nos cuenta. No, no es normal vivir dividido. No es normal vivir esclavizado por la carne. Dios nos ofrece algo mucho más grande, algo mucho más profundo. Pero para experimentar eso, tenemos que estar dispuestos a morir a nosotros mismos. Tenemos que estar dispuestos a tomar nuestra cruz y seguir a Jesús, como Él mismo nos llamó a hacer en Mateo, capítulo 16, versículo 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Aunque esa muerte a nosotros mismos sea dolorosa, es la única manera de encontrar la verdadera vida. Watchman Nee sabía que la verdadera alegría solo viene después de la cruz. Solo viene después de dejar a un lado nuestros deseos egoístas y rendirnos completamente a Dios. Y esa rendición es lo que sana el dolor de vivir divididos. Cuando nos rendimos al Espíritu, Él nos da la fuerza para vencer la carne. Nos da la paz que el mundo no puede ofrecer, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Sin embargo, esa rendición no es algo que ocurre de una vez para siempre. Es una muerte diaria. Cada día necesitamos elegir seguir al Espíritu, elegir negar la carne. Y esto solo es posible mediante la gracia de Dios. No es algo que podamos hacer por nosotros mismos. Watchman Nee enseñaba que la verdadera libertad solo viene cuando reconocemos nuestra total dependencia de Dios. Y es ahí donde muchos de nosotros fallamos. Seguimos intentando luchar por nuestra cuenta. Seguimos intentando vencer la carne con nuestra propia voluntad. Pero eso nunca funciona. La única manera de ganar esta batalla es a través de la rendición total al Espíritu. Si estás viviendo ese dolor de una vida dividida, te invito a rendirte, a dejar de intentar luchar con tus propias fuerzas y permitir que el Espíritu Santo tome el control. Porque cuando lo hacemos encontramos la paz que tanto anhelamos, encontramos la alegría que la carne nunca podrá ofrecernos, encontramos la plenitud de vida que solo puede experimentarse cuando estamos completamente rendidos a Dios. El orgullo es algo que llevamos muy dentro, a menudo sin darnos cuenta, pero es una de las trampas más peligrosas que enfrentamos como cristianos. El orgullo nos susurra al oído que podemos manejarlo todo, que no necesitamos ayuda, que somos suficientes por nosotros mismos. Watchman Nee sabía muy bien que este orgullo, que puede parecer insignificante o inofensivo, es lo que nos mantiene cautivos, alejados de la verdadera libertad que Dios nos ofrece. Nos mantiene atrapados en una vida carnal, cuando podríamos estar viviendo una vida plena en el Espíritu. El orgullo es astuto, no siempre aparece como una arrogancia evidente. A veces se disfraza de autosuficiencia o de la falsa idea de que podemos enfrentar nuestras luchas espirituales sin ayuda. ¿Cuántas veces has intentado superar una dificultad o tentación por ti mismo, confiando en tu propia fuerza, solo para darte cuenta de que has fallado una y otra vez? El cristiano carnal vive así. Sabe que necesita a Dios, pero en el fondo aún cree que puede manejar ciertas cosas por su cuenta. Ese tipo de pensamiento es exactamente lo que prolonga el sufrimiento espiritual y la falta de progreso en la vida cristiana. Watchman Nee enseñaba que el mayor obstáculo para el crecimiento espiritual es el orgullo. Mientras no reconozcamos nuestra total dependencia de Dios, seguiremos atrapados en una vida controlada por la carne. El orgullo se alimenta de la ilusión de que somos capaces, de que podemos lidiar con nuestras propias debilidades y problemas, y eso nos lleva a una trampa. Cuanto más tratamos de solucionar las cosas por nuestra cuenta, más fracasamos, más culpables nos sentimos y más nos alejamos de la gracia de Dios. Watchman Nee advertía que, mientras el orgullo esté arraigado en nuestros corazones,
nunca podremos rendirnos completamente al Espíritu Santo. El orgullo nos lleva a vivir en una falsa sensación de control. Pensamos que, si solo tomamos las decisiones correctas o nos esforzamos lo suficiente, podremos evitar el pecado, manejar nuestras emociones y mantenernos en el camino de Dios. Pero esa es una mentira que solo nos lleva a una vida de frustración. El cristiano carnal cree que puede vencer la carne por su cuenta, pero lo que no entiende es que el orgullo mismo es una manifestación de la carne. Y la carne no puede vencer a la carne. Solo el Espíritu puede darnos la victoria, pero para eso debemos rendirnos completamente, y el orgullo nos impide hacerlo. El orgullo se esconde en las cosas más pequeñas. A veces, ni siquiera somos conscientes de cuán profundamente está arraigado en nosotros. Tal vez intentamos manejar nuestras vidas espirituales solos. Creemos que podemos controlar nuestros impulsos o mantener nuestra fe sin ayuda. Pero Watchman Nee enseñaba que esa actitud de independencia es una forma sutil de orgullo. Mientras sigamos pensando que podemos hacer las cosas por nuestra cuenta, estamos cerrando la puerta a la intervención de Dios en nuestras vidas, y eso nos mantiene en una prisión espiritual, en una vida carnal. El apóstol Santiago en su carta, capítulo 4, versículo 6, dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Esta es una verdad profunda. El orgullo nos aleja de Dios. Crea una barrera entre nosotros y su gracia. Mientras confiemos en nosotros mismos, no podremos experimentar plenamente la gracia de Dios. La gracia no es para los autosuficientes, es para los que se reconocen débiles, para los que admiten que no pueden seguir adelante sin la ayuda de Dios. Watchman Nee enseñaba que el cristiano carnal, al aferrarse a su orgullo, se niega a recibir esa gracia que tanto necesita. El orgullo no solo nos aleja de la gracia de Dios, también nos impide reconocer nuestra verdadera condición. Nos hace creer que estamos mejor de lo que realmente estamos. Nos lleva a minimizar nuestros pecados, a justificar nuestras caídas y a compararnos con los demás pensando, al menos no soy tan malo como esa persona. Pero el orgullo endurece nuestro corazón. Perdemos la sensibilidad al Espíritu Santo. Perdemos la capacidad de arrepentirnos sinceramente, porque el orgullo nos convence de que no necesitamos humillarnos ante Dios. Watchman Nee decía que el orgullo es una de las mayores barreras para la vida espiritual. Mientras el orgullo esté presente, el Espíritu Santo no puede obrar completamente en nosotros, porque el Espíritu solo opera en aquellos que se rinden, en aquellos que reconocen su total dependencia de Dios. Jesús nos dio el ejemplo máximo de humildad. En Filipenses, capítulo 2, versículo 8, Pablo escribe que Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Si el propio Hijo de Dios se humilló, ¿cómo podemos nosotros aferrarnos a nuestro orgullo? Sin embargo, romper el orgullo no es fácil. Está profundamente enraizado en nuestra carne. Desde el principio, en el jardín del Edén, el ser humano ha intentado ser como Dios, controlando su destino, determinando lo que está bien y lo que está mal. El cristiano carnal, aunque sabe la verdad del Evangelio, sigue luchando con este impulso. Quiere creer que puede tener el control de su vida, que puede decidir por sí mismo, que no necesita rendirse completamente. Y eso es lo que prolonga su cautiverio. Porque mientras sigamos luchando por nuestra cuenta, el espíritu no puede actuar con libertad. La única manera de vencer el orgullo es a través de la rendición total. Y esa rendición es dolorosa, porque requiere que dejemos de lado nuestra idea de quiénes somos. Nos obliga a admitir nuestra debilidad, nuestra incapacidad, nuestra absoluta necesidad de Dios. Y eso es humillante para la carne, pero es precisamente en ese lugar de humildad donde encontramos la gracia de Dios. Santiago nos recuerda que Dios da gracia a los humildes, y es esa gracia la que nos libera. Watchman Nee enseñaba que, cuando finalmente nos rendimos y dejamos de luchar con nuestras propias fuerzas, el Espíritu puede fluir libremente en nosotros, y es en ese momento cuando encontramos la verdadera libertad. El orgullo nos mantiene cautivos,
pero la rendición nos libera, y esa rendición no es un acto único, es una decisión diaria. Todos los días necesitamos humillarnos ante Dios, reconocer nuestra debilidad y pedirle al Espíritu Santo que nos capacite. A medida que hacemos esto, el poder del orgullo se va quebrantando. La carne pierde su dominio y el Espíritu gana más espacio en nuestras vidas. Watchman Nee sabía que el camino hacia la victoria espiritual comienza con la muerte del orgullo. Porque cuando morimos a nosotros mismos, cuando nos humillamos ante Dios, Él nos exalta. Él nos da la fuerza que no tenemos, nos llena con su Espíritu y nos capacita para vivir la vida abundante que Él ha prometido. Si sientes que estás atrapado, que no puedes vencer la carne, que tu vida espiritual parece estancada, te invito a que examines tu corazón. ¿Es posible que el orgullo te esté manteniendo cautivo? ¿Has intentado luchar con tus propias fuerzas sin rendirte completamente a Dios? El orgullo es sutil, pero poderoso, y mientras esté presente, el Espíritu no puede obrar plenamente. Pero la buena noticia es que cuando nos humillamos, cuando reconocemos nuestra total dependencia de Dios, su gracia nos inunda, y esa gracia nos libera del orgullo, nos libera de la carne, y nos lleva a la vida plena en el Espíritu. Watchman Nee sabía que el camino hacia la verdadera libertad pasa por la cruz, por la muerte del yo, por la humildad ante Dios. Y aunque ese camino sea doloroso, es el único que nos lleva a la vida verdadera. Que aprendamos a rendirnos, a dejar de lado nuestro orgullo y a permitir que Dios tome el control total de nuestras vidas, porque solo entonces experimentaremos la verdadera libertad que Él nos ofrece. El control es una de las mayores ilusiones que la carne nos ofrece. ¿Cuántas veces te has encontrado intentando controlar cada aspecto de tu vida, tratando de asegurarte de que todo salga exactamente como lo planeaste, creyendo que, si te esfuerzas lo suficiente, todo saldrá bien? Yo también lo he hecho. Hay algo profundamente enraizado en nosotros que nos hace pensar que, de alguna manera, podemos manejar todas las circunstancias que nos rodean. Watchman Nee comprendía esta ilusión. Sabía que el deseo de control es una trampa mortal para el cristiano, porque nos impide rendirnos completamente a Dios. El deseo de control nace del miedo. Miedo de perder, miedo de sufrir, miedo de lo desconocido. Queremos tener la seguridad de que todo saldrá como queremos, de que nuestras vidas están seguras en nuestras propias manos. Pero lo que muchas veces no entendemos es que ese deseo de control es en realidad una forma de rebeldía contra Dios. Cuando intentamos controlar todo, le estamos diciendo a Dios que no confiamos plenamente en Él, que creemos que sabemos lo que es mejor para nuestras vidas. Watchman Nee decía que la búsqueda de control es la manifestación final del orgullo humano, porque revela nuestra negativa a someternos completamente a la soberanía de Dios. La ilusión del control es sutil, pero devastadora. Nos hace creer que estamos en el mando, pero en realidad nos estamos alejando cada vez más de Dios. La carne se alimenta de este deseo de control. Nos hace sentir que tenemos el poder de determinar nuestro propio destino, de resolver todos nuestros problemas solos. Pero esa es una mentira que el enemigo usa para mantenernos alejados de la completa dependencia de Dios. Watchman Nee sabía que, mientras creamos que podemos controlar nuestra vida, nunca nos rendiremos de verdad. Nunca experimentaremos la libertad que surge de entregarlo todo a las manos de Dios. Tal vez ya hayas vivido algo similar. Intentamos controlar las situaciones a nuestro alrededor. Planeamos cuidadosamente cada detalle, creyendo que todo está bajo nuestro control. Pero de repente ocurre algo inesperado: una enfermedad, una pérdida económica, la ruptura de una relación. Y en ese momento nos damos cuenta de que nunca tuvimos el control de nada, que toda esa sensación de seguridad que pensábamos que teníamos era solo una ilusión. Y entonces el desespero comienza a instalarse. Watchman Nee decía que el mayor shock que un cristiano puede experimentar es cuando finalmente entiende que su vida no ha estado
y nunca estuvo en sus propias manos. Y es precisamente en ese momento de desesperación que muchos de nosotros nos volvemos a Dios, porque cuando todo se derrumba, por fin entendemos que solo Él puede sostenernos. Solo Él puede guiarnos y darnos estabilidad. Pero, ¿por qué esperar a que todo se venga abajo para rendirnos? ¿Por qué no confiar en Dios desde el principio? Watchman Nee sabía que el problema está en nuestra carne, que resiste la idea de rendirse. La carne quiere el control, quiere ser el centro. La carne nos hace creer que, si tomamos las decisiones correctas y controlamos nuestras circunstancias, podemos evitar el dolor. Pero eso nunca sucede. El control que buscamos es una trampa, porque nos lleva a depender cada vez más de nosotros mismos y menos de Dios. Y eso crea un ciclo de frustración. Cuando intentamos controlar todo y fallamos, y fallaremos inevitablemente, el resultado es el desánimo. Sentimos que estamos perdiendo el control, que las cosas se nos escapan de las manos. Y eso nos lleva a intentar aún más, a aferrarnos con más fuerza a lo poco que pensamos que tenemos. Pero cuanto más intentamos, más nos alejamos de la verdad. La verdad es que el control nunca fue nuestro desde el principio. Y en ese proceso, nos alejamos cada vez más de la paz que Dios quiere darnos. Watchman Nee enseñaba que la verdadera libertad espiritual solo se encuentra cuando soltamos las riendas de nuestra vida y entregamos todo a Dios. Pero, para hacerlo, primero debemos reconocer que nunca tuvimos el control. Debemos aceptar que no somos los dueños de nuestro destino, que no podemos prever ni evitar las dificultades que la vida trae. El cristiano carnal, que sigue atrapado en la ilusión del control, lucha contra esta verdad. Quiere creer que, con suficiente esfuerzo, puede evitar el sufrimiento. Pero la realidad es que el sufrimiento es parte de la vida, y muchas veces es a través del sufrimiento que Dios nos moldea, nos transforma y nos enseña a confiar en Él. Un ejemplo poderoso de esto en la Biblia es la vida de Job. Job era un hombre justo, temeroso de Dios, que vio cómo todo lo que tenía le fue arrebatado en un corto periodo de tiempo: su salud, sus hijos, sus posesiones. Todo se derrumbó, y en medio de su dolor, Job tuvo que enfrentar la dura realidad de que nunca tuvo el control de su vida. Todo lo que tenía, todo lo que valoraba, estaba en las manos de Dios desde el principio. Y al final de su historia, Job reconoció esa verdad. En el capítulo 42 de Job, versículo 2, Job declara: «Yo sé que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti». Watchman Nee veía en la historia de Job un ejemplo poderoso de cómo Dios usa nuestras pérdidas para enseñarnos que Él siempre ha estado en control. La ilusión del control nos impide vivir por fe. La Biblia nos enseña que el justo vivirá por la fe. Romanos capítulo 1, versículo 17. Pero mientras estemos atrapados en el deseo de controlar todo, nuestra fe será limitada. La fe significa confiar en lo que no podemos ver, descansar en lo que no conocemos, creer que incluso cuando las cosas salen de nuestro control, Dios sigue teniendo el mando. El cristiano espiritual vive esa realidad. Camina en confianza, sabiendo que su vida está segura en las manos de Dios, sin importar las circunstancias. Pero el cristiano carnal, atrapado en la ilusión del control, no puede hacer eso. Siempre tiene un plan de respaldo, siempre trata de asegurarse de que, si Dios no actúa como espera, tendrá una salida. Watchman Nee sabía que esa ilusión de control debía romperse para que la verdadera vida en el espíritu pudiera florecer. Mientras intentemos controlar todo, nunca experimentaremos la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque esa paz solo viene cuando soltamos, cuando dejamos nuestras expectativas, nuestros miedos y nuestros planes a los pies de Dios. Y eso es algo que la carne odia. La carne quiere garantías, quiere saber qué va a pasar mañana. Pero la vida en el espíritu es una vida de confianza, una vida de rendición total. La gran ironía es que, al intentar controlar todo, terminamos siendo esclavos de nuestras propias ansiedades. El control que pensamos tener nos lleva al miedo. Miedo de perder, miedo de que algo salga mal, miedo de lo desconocido. Y así,
nos convertimos en prisioneros de nosotros mismos. Pero cuando finalmente soltamos, cuando confiamos en Dios, encontramos una libertad que el control nunca nos pudo dar, porque Dios está en control de todas las cosas, y Él es bueno. Watchman Nee nos recordaba que la verdadera paz solo llega cuando confiamos plenamente en Dios, sabiendo que Él sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no lo entendemos. Watchman Nee enseñaba que la rendición es el camino hacia la libertad. Y esa rendición comienza con la ruptura de la ilusión del control. Suelta las riendas, confía en Dios y deja que Él te guíe, porque solo Él conoce el camino que debes seguir. Y cuando te rindas completamente, descubrirás que la vida en el Espíritu es infinitamente mejor que cualquier cosa que podrías haber planeado por ti mismo. La cruz. Para muchos, la cruz es simplemente un símbolo del sufrimiento de Jesús, un momento de dolor y sacrificio, pero la cruz es mucho más que eso. Watchman Nee entendía profundamente que la cruz no es solo el lugar donde se encuentra el sufrimiento, sino el lugar donde encontramos la verdadera liberación. Y esa liberación, paradójicamente, solo se alcanza a través de la muerte. No se trata de una muerte física, sino de la muerte de nuestro ego, de nuestros deseos, de nuestra voluntad de controlar nuestras propias vidas. Watchman Nee enseñaba que, mientras no pasemos por la cruz, no seremos capaces de vivir la vida que Dios nos ha llamado a vivir.